Todo empezó un martes, un día lento, de esos en los que no pasa nada especial. Acababa de entrar en la cocina descalzo, llevando una taza de café azul astillada que nunca parecía tirar. El suelo estaba fresco bajo mis pies, música, y el olor a detergente fresco flotaba en el aire. Ella acababa de hacer la colada. Música, mi esposa estaba junto a la encimera, doblando una pequeña pila de toallas. Llevaba el pelo recogido, con mechones sueltos cayendo sobre su mejilla. No sonreía, pero tampoco estaba enfadada, solo me observaba, notando algo. Recuerdo que me moví incómodo bajo su mirada. Música, le pregunté si necesitaba ayuda, pero no respondió de inmediato. Sus ojos estaban enfocados en cómo me movía, no en lo que decía. Música, luego, suavemente, casi como si hablara consigo misma, dijo, caminas como si llevaras algo pesado, algo que nunca dejas en el suelo. Me detuve. Literalmente me detuve a mitad de un paso. Música, mi pie quedó suspendido un segundo más de lo debido. La miré un poco confundido, un poco a la defensiva. ¿A qué te refieres?, pregunté. Ella se encogió un poco de hombros, todavía doblando como si no fuera para tanto. Pero su voz tenía ese tono cuidadoso que usaba cuando algo realmente importaba. No lo sé, dijo. Música, solo hay tensión en la forma en que te mueves, en tus hombros, en tu espalda, incluso en tus manos. Como si siempre estuvieras preparándote para algo. Fue entonces cuando algo en mi pecho se apretó. No de manera dramática, solo un suave pellizco interno, como si algo estuviera siendo expuesto en silencio. Música, bajé la mirada al suelo, intentando quitárselo de encima con una broma, pero las palabras no llegaron. Porque la cuestión es que si llevaba algo. Siempre lo había llevado. Música, solo que no sabía que alguien más podía verlo. Ella no insistió. Solo dejó que el silencio se asentara mientras terminaba la última toalla. Luego sonrió suavemente, como si no quisiera asustarme, y dijo, tal vez pueda ayudarte con eso. Alcé una ceja. ¿Con qué? Con la tensión misteriosa. Música, ella asintió, dejando las toallas a un lado. Solía entrenar a bailarines con traumas corporales. Podría enseñarte algunas cosas. Postura, trabajo de respiración, movimiento, música, nada raro. Y de alguna manera esa oferta se sintió más íntima que cualquier cosa que hubiéramos hecho en semanas. No romántica, solo personal. Como si me estuviera ofreciendo tocar una parte de mí que ni siquiera tenía nombre. Dije que sí demasiado rápido. Pero incluso mientras aceptaba, música, una pregunta silenciosa se plantó en el fondo de mi mente. ¿Qué exactamente veía ella en mí que yo no me había atrevido a admitir ante mí mismo? Música, esa noche, después de la cena, los dos estábamos en el sofá, no acurrucados, solo sentados cerca el uno del otro con ese zumbido tranquilo de la tarde en la habitación. Yo estaba desplazándome por el teléfono. Música, fingiendo no pensar en lo que había dicho antes, pero no podía dejar de repetirlo. Te mueves como si llevaras algo que nunca dejas en el suelo. Ahora pesaba más. Música, ella rompió el silencio primero. Sabes que antes bailaba profesionalmente, ¿verdad? Música, preguntó, con voz casual pero clara. Asentí. ¿Lo has mencionado, antes de que nos conociéramos? Ella sonrió suavemente. No hablo mucho de ello. No porque no lo ame. Solo que ya no vivo allí, pero todavía está en mí. La forma en que veo las cosas, especialmente en los cuerpos de las personas. Su postura, incluso en el sofá, era effortless, erguida, como si su columna vertebral simplemente supiera. Continuó, solía trabajar con bailarines que tenían traumas, no solo lesiones, también cosas emocionales. Puedes detectarlo en cómo alguien se para, cómo se encoge en sí mismo, cómo lleva tensión en lugares que ni siquiera siente ya. Música, había algo tierno en la forma en que lo dijo. Como si no me estuviera diagnosticando, solo ofreciendo una pequeña verdad. Música, espejo. Creo que estás más tenso de lo que te das cuenta, dijo. Y no lo digo como crítica. Quiero decir, tal vez pueda ayudarte. Solté una risa suave, pero salió más nerviosa que, música, divertida. ¿Ayudar cómo? ¿Quieres que haga piruetas por el salón? Ella sonrió con picardía. No, todavía no. Luego, más en serio, solo algo de trabajo básico de alineación, respiración, hombros, música, caderas, tal vez algo de movimiento guiado. No tienes que actuar. Solo estar un poco más en tu cuerpo. Música, no respondí de inmediato porque una parte de mí quería decir que no, que era una tontería, que estaba bien. Pero la otra parte, la que se había sentido vista antes, estaba curiosa. No por bailar,
ni siquiera por relajarme, sino por lo que podría notar ella a continuación si la dejaba mirar más de cerca. De acuerdo, dije finalmente. Si me ayuda a caminar menos como un guardián de cripta, estoy dentro. Ella se rió, no fuerte. Fue suave, cálida, aprobadora. Mañana después del trabajo, entonces. Prepararé algunas cosas. Y así, ya no era una broma. Música, no era un momento pasajero. Era el comienzo de algo que ella se estaba tomando en serio. Y yo aún no lo sabía, pero acababa de abrir la primera puerta que no podría cerrar de nuevo. Al día siguiente por la tarde despejó un pequeño espacio en el salón. Enrolló la alfombra hacia atrás, apartó la mesita de centro, encendió una vela en la esquina, no por romanticismo, sino por quietud, dijo que ayudaba a las personas a suavizarse cuando las luces no eran tan, música, duras. Solo párate aquí, dijo, dando una palmada en el suelo de madera. Música, pies a la anchura de los hombros, brazos relajados. Hice lo que me pidió, sintiéndome un poco estúpido, música, muy cohibido. Mis vaqueros se arrugaban torpemente alrededor de las rodillas cuando me movía. Ella estaba delante de mí descalza, con una camiseta de tirantes suelta y effortless, como si perteneciera a ese espacio, música, y yo hubiera entrado por error. Respira, dijo. Rueda los hombros. Ahora otra vez, más despacio. Su voz era baja, concentrada, no burlona. Y sin embargo, algo en la forma en que me miraba, no como a su marido, música, sino como a alguien que intentaba leer físicamente, hacía que el aire entre nosotros se sintiera diferente. Me rodeó, ajustando un hombro con la yema de un dedo, levantando ligeramente mi barbilla con el dorso de su nudillo. Podía sentir el calor de sus manos y el frescor de la habitación al mismo tiempo. Luego retrocedió. Música, no puedo ver bien tus líneas con vaqueros. Se arrugan en todos los sitios equivocados. ¿Tienes algo más ajustado? Dudé. ¿Más ajustado? Ella asintió, ya caminando hacia el pasillo. Espera. Creo que tengo algo que funcionará. Desapareció en el dormitorio. Me quedé allí, con el corazón latiendo de una forma que no tenía sentido. Un momento después, volvió sosteniendo un par de medias grises oscuras dobladas. Suaves, elásticas, de las que usan los bailarines. Solía obligar a mis alumnos a llevar estas en clase, dijo. Es la única forma de ver cómo se alinea el cuerpo. Puedes ponértelas sobre la ropa interior. Nadie te está mirando excepto yo. Miré las que tenía en la mano. Parecían inofensivas, casi clínicas, pero en mi pecho, el pánico, música, y algo más se enredaron. No creo que me quepan, dije, casi con esperanza. Estiran, respondió, música, sonriendo suavemente. Confía en mí. Las tomé, intentando que mis dedos no temblaran. Me cambié en el baño, con la puerta cerrada con llave, el corazón acelerado. Ponérmelas fue lento, incierto. Música, se ajustaban a todo. Cada curva y forma y vacilación. Música, la tela se adhería en lugares donde nunca había visto mi cuerpo de esa manera antes. Cuando capté mi reflejo en el espejo, solo un destello, aparté la mirada. Se sentía mal, y no mal. Volví al salón, cruzando los brazos instintivamente. Música. Ella levantó la vista, no se rió, no sonrió con sorna. Solo asintió aprobadoramente, profesionalmente. Mucho mejor, dijo. Ahora sí puedo ayudarte de verdad. Se acercó y colocó sus manos ligeramente en mis caderas, guiándome hacia la alineación. Mi respiración se entrecortó sin aviso, no por el toque, sino por ser visto, como si finalmente pudiera verme, y yo no sabía qué significaba eso. Probemos un giro lento, dijo suavemente. Sígueme. Y lo hice, con las medias, música, en silencio, con miedo, con algo floreciendo. Que aún no tenía nombre. Al tercer día fue cuando lo noté. No durante la sesión de práctica, sino en el espejo del pasillo después. Solo iba caminando hacia el dormitorio, con una toalla sobre el hombro, cuando capté mi reflejo. Hombros suavemente hacia atrás, cuello un poco más largo, brazos cayendo con una especie de suavidad que no reconocía. Música, me detuve. No lo estaba fingiendo. No era actuación. Música, realmente había empezado a moverme de manera diferente. No me golpeó de golpe. Música, había estado acumulándose con pequeñas correcciones durante nuestras sesiones. Pequeños detalles que ella susurraba mientras se movía a mi alrededor. Alarga, música, tus dedos. No aprietes. Deja que el pecho lidere, no la barbilla. Levanta desde tú, música, centro. No arrastres los pies. Y yo escuchaba. Seguía. No porque lo entendiera,
sino porque me gustaba la forma en que lo decía, como si me estuviera guiando, no juzgando. Ella también lo notó. Eso es, dijo esa tarde mientras yo daba un paso lento en un giro. Tus caderas finalmente, música, se están relajando. Mira cómo tu paso sigue la respiración. No respondí. Solo asentí, sin confiar en mi voz. Luego, sin una palabra, música, se acercó a la mesita auxiliar y cogió algo. Una falda envolvente fina, de color rosa pálido. De gasa, música, ligera como el aire. Ni siquiera la había visto sacarla. Esto te ayudará con el equilibrio, música, dijo, atándola suavemente alrededor de mi cintura. Fluye con el movimiento. Sentirás el giro en lugar de pensarlo. Música, me quedé paralizado medio segundo mientras la tela rozaba mi pierna, pero ella ya había vuelto al modo profesora como si no fuera nada del otro mundo. Y de alguna manera, porque lo trataba como normal, mi pánico no tomó el control. La falda se movía conmigo. Cada giro, susurraba. Cada cambio de peso, la seguía. Al principio, música, se sentía extraño. Pero al final de la hora, ya no pensaba en la falda. Música, pensaba en lo calmado que se sentía mi cuerpo, lo silencioso. Más tarde esa noche, mientras me cepillaba los dientes, me di cuenta de que había cruzado las piernas mientras estaba de pie. Música, algo que nunca hacía antes. No a propósito. Simplemente ocurrió de forma natural. Como si mi cuerpo estuviera recordando algo que aún no había aprendido. Música, fue entonces cuando entendí que el cambio estaba ocurriendo quisiera yo o no. La siguiente vez que practicamos, la habitación se sentía más silenciosa. Sin música, sin charla pequeña, solo el suelo de madera bajo mis pies y el zumbido apagado del aire de la tarde fuera. Música, ya llevaba las medias, ya llevaba la falda envolvente sin que me lo dijeran. Música, había empezado a sentirse normal, o al menos más fácil de aceptar. Música, me miró durante un largo segundo, luego ladeó la cabeza. Quiero probar algo, dijo suavemente. Me tensé. Vale, sin espejos. Sin retroalimentación visual. Solo confía. Deja que tu cuerpo sienta en lugar de mirar. Es como solía reentrenar a los bailarines después de una lesión. Rompe los hábitos. Esbocé una sonrisa débil, ocultando nervios. ¿Quieres que cierre los ojos? Se acercó, música, y levantó algo del brazo del sofá. Un antifaz negro doblado. No solo cerrar. Confía. Mi pecho se apretó. ¿Lo dices en serio? Ella asintió una vez, ya colocándose detrás de mí. No te preocupes. Te guiaré. Solo respira. Música, la tela tocó mi rostro, suave, fresca e inmediata. Música, lo ató lentamente, con cuidado. Sus dedos rozaron la nuca mientras aseguraba el nudo. Luego el mundo desapareció. Negro absoluto. Música, sin formas, sin contornos. Solo el repentino zumbido de tu propia respiración en los oídos cuando la vista se va. Quédate quieto, susurró, su voz de repente más presente en la oscuridad. Pies suaves, caderas relajadas. Asentí pero no dije nada, mi garganta se sentía apretada. Se movió a mi alrededor descalza. Oí el leve crujido del suelo, el susurro de la tela al pasar. ¿Puedo tocarte el brazo, música? Preguntó. Asentí. Sus dedos se deslizaron por mi antebrazo, ajustándolo justo así. Corrigió la curva de mi muñeca con la presión más suave. Cada sensación se sentía más fuerte. Cada roce de su piel contra la mía era como una gota en agua quieta. Luego se alejó un momento. Oí que abría un cajón. Algo hizo clic. Un suave gorboteo de agua. Luego silencio de nuevo. Voy a ayudarte a sentirte más ligero, dijo. Solo déjame. Me quedé quieto. Luego lo sentí. Espuma cálida en mi pantorrilla. Una cuchilla deslizándose suavemente por mi piel. Mi respiración se entrecortó. Casi me aparté por instinto, pero, música, su otra mano me estabilizó. Tranquilo, dijo. Lo he hecho miles de veces. Música, asentí, incapaz de hablar. Me afeitó las piernas lentamente, con cuidado, enjuagando y volviendo a aplicar, moviéndose con tanta calma que casi me rompía, luego subió por los muslos. Música, el aire en mi piel se sentía más fresco, más expuesto, no violado, sino visto de una forma que me hacía temblar. Cuando terminó, me secó con una toalla cálida. La fricción era reconfortante. Música, tranquilizadora. Extiende las manos, dijo. Lo hice. Un pequeño pincel trazó sobre mis uñas. El olor a esmalte llenó el aire. Algo suave, dulce, apenas floral. Luego el suave barrido de base en mis mejillas.
Polvos. Un suave tirón en mis pestañas. Su pulgar estudió mi barbilla mientras aplicaba el labial. Música, podía saborearlo ligeramente. Vainilla y cera, todavía con los ojos vendados, todavía en total oscuridad. Pregunté en voz baja. Música, ¿de qué color? Hizo una pausa. Todavía no, dijo. No hemos llegado ahí. Me guió los brazos dentro de las mangas. Una blusa, tal vez algo sedoso, luego un collar. Sentí el clic del cierre detrás de mi cuello. Cada paso era más lento que el anterior. Como si intentara sacar algo de mí sin, música, decirlo. Luego se inclinó, susurrando cerca de mi oído. Eres hermosa, pero no puedes verla todavía. No aún. Y, música, le creí porque incluso en la oscuridad, la sentía. No sé cuánto tiempo estuve allí vendado, todavía respirando más lento de lo habitual, pero más rápido de lo que, música, quería. Cada segundo sin visión hacía que todo lo demás se sintiera más agudo. Sus pasos detrás, música, de mí, el subir y bajar de mi propio pecho, el suave tintineo de algo que se abría cerca. Solo mantente relajado, dijo, música, suavemente. Deja que tu cuerpo se mantenga abierto. No te tenses. Asentí una vez. Tenía la garganta seca. Empezó de nuevo. Espuma de afeitar, cálida y espumosa, extendida esta vez por mis brazos. Luego una cuchilla deslizándose en pasadas largas y pacientes. Enjuagó con una toalla que olía a lavanda. Solo estoy igualando tus brazos, susurró. Así la tela no se enganchará. No sabía qué tela. No se me permitía saberlo. Luego llegó mi pecho. Fue cuidadosa, sus manos firmes. Ni la cuchilla se movía lentamente, música, por una piel que se sentía demasiado expuesta, demasiado desconocida. Pero su voz era calmada, guiándome de vuelta a la respiración cada vez que me tensaba. Inspira por la nariz. Bien. Música, sigue. Cuando terminó el afeitado, aplicó una especie de loción. Fresca, suave y fragante. Mi piel hormigueaba donde me tocaba. Música. Era el tipo de cuidado que nunca había experimentado, ni siquiera de ella. No se sentía clínico. Se sentía atento, tierno. Música, luego oí el suave clic del esmalte de nuevo. Manos arriba. Pintó cada uña sin explicar qué tono. Música, escuché el mínimo barrido del pincel. Sentí el aire en las yemas de mis dedos mientras se secaba. Música, empecé a imaginar colores aunque me dije que no lo hiciera. Mantente suelto, murmuró. Deja que tus dedos caigan de forma natural. No necesitas mantener tensión por nadie. Me vistió lentamente como si estuviera colocando capas de momentos en lugar de ropa. Primero algo sedoso, una blusa, tal vez fresca al tacto. Se deslizó por mis brazos como agua. Luego un suave tirón en mi cintura. Música, una falda. Podía sentir cómo se asentaba, ligera, pero anclada. Abrochó algo detrás de mí, luego se alejó durante un largo momento. Cuando volvió, sus manos peinaron mi pelo. No, no mi pelo. Una peluca. No lo dijo, pero conocía la presión, el cambio, el sutil peso. Luego ajustó algo bajo mi barbilla y el collar y lo colocó en su sitio. El antifaz seguía puesto. No había visto nada, pero mi cuerpo me decía que había cambiado. Música, podía sentirlo en cómo mis ropas respiraban de manera diferente, cómo mis brazos se balanceaban, música, cuando cambiaba el peso, cómo mis uñas se tocaban ligeramente cuando curvaba los dedos. Y aún así, no sabía cómo me veía. Música, se acercó de nuevo, lo bastante como para sentir su calor. Su voz era casi un susurro. No intentes imaginarlo, dijo. La verás pronto. Por ahora, música, solo siente. Y lo hice con cada centímetro de mi piel. El miedo no se había ido, pero la curiosidad era más fuerte ahora. Música, no sé cuánto tiempo estuve allí vendado, todavía medio flotando en mi propia piel. El mundo se había reducido a su voz, los suaves cambios de tela contra mí, el leve sonido de loción, el seco clic del esmalte finalmente seco. Luego sus manos llegaron a mis, música, hombros. No te muevas, susurró. El antifaz se soltó suavemente en la parte trasera de mi cabeza. Lentamente, deliberadamente, lo desató. No como si estuviera quitando algo, sino como si estuviera desempaquetando una verdad. Con música, la tela se deslizó. Por un segundo, todo era demasiado brillante. Mis ojos se ajustaron lentamente. Las formas entraron en foco. La luz de la vela brillaba suavemente por la habitación. Música, mi piel se sentía eléctrica, expuesta, desnuda, vibrando por cada centímetro que había tocado. Ella estaba ahora a mi lado, en silencio, observando. Gira,
dijo. Mira. Y lo hice. Al principio, no podía respirar. Era yo, pero no yo. Mi mandíbula, música, parecía más suave. Mi piel, alisada y limpia, captaba la luz con una nueva suavidad. La blusa caía suavemente por mis hombros, de color lavanda pálido. Los botones altos y modestos pero delicados. La falda, de un color melocotón cremoso, música, se asentaba alrededor de mi cintura con un flujo que hacía que cada respiración se sintiera como movimiento. Mis piernas, recién afeitadas, estaban ligeramente cruzadas por los tobillos. No había querido hacerlo. Mis uñas eran brillantes, un rosa apagado, nada estridente, solo música, pulidas, femeninas, el tipo de detalle que me habría detenido en seco días atrás. Pero ahora solo parecía terminado. Y luego mis ojos llegaron a la peluca. Hondas castañas largas hasta los hombros, no teatrales, solo elegantes. Enmarcaba mi rostro de una forma que se sentía extraña y sorprendentemente amable. No parecía una broma ni un extraño. Parecía alguien que siempre había estado allí bajo el ruido estático, bajo el peso. Música, parecía real. Mi garganta se cerró. No me pasé, dijo suavemente. Quería que vieras. No un disfraz, no una fantasía, solo posibilidad. Asentí lentamente. Mi reflejo no retrocedió. El miedo que me había atenazado durante días, ese nudo apretado y vergonzoso en mi pecho, no se había ido, pero algo se había aflojado alrededor de él. Algo había hecho espacio. Se acercó más por detrás y colocó una mano en mi espalda. No tienes que hacer nada más, música, dijo. No tienes que decidir nada esta noche. Solo quería que vieras. Y vi. Vi lo que ella veía. No perfección, no feminidad, solo gracia, solo paz, solo yo, música, de una forma que nunca me había permitido imaginar. No hablamos mucho esa noche después del espejo. Me dejó solo un rato, no por distancia, sino por respeto, como música, si supiera que necesitaba sentarme en ello, respirar en esta nueva piel, escuchar el música, silencio que seguía a la revelación. Me senté al borde de la cama. Las velas todavía parpadeando débilmente desde el salón. La blusa todavía abotonada. La falda todavía descansando ligeramente sobre mis rodillas. Aún no me había cambiado. No quería. Algo en quitármelo demasiado rápido se sentía mal. Música, como si fuera a cerrar una puerta que acababa de abrirse finalmente sin darle un portazo primero. Finalmente, ella entró y se sentó a mi lado. ¿Estás bien?, preguntó, con voz apenas más que un suspiro. Música, asentí. Pero luego dije la única cosa que no me había permitido decir toda la semana. No sabía que podía sentirme así conmigo mismo. Sus ojos se suavizaron. No me interrumpió. Siempre pensé que la gracia era algo con lo que nacías o te entrenaban si tenías suerte. Música, pero ahora me pregunto si era algo a lo que nunca se me permitió aspirar. Apoyó suavemente la cabeza en mi hombro. No quería cambiarte, dijo. Solo quería ver si te permitiría sentirte libre por una vez. Me giré hacia ella. No me cambiaste, susurré. Música, solo hiciste espacio para algo que no sabía que estaba esperando. Después de eso, hablamos de manera diferente. No dramáticamente, solo más despacio, más abierto. Ella empezó a notar pequeñas cosas. Cómo cruzaba las piernas sin pensar. Cómo giraba las esquinas con menos tensión en los hombros. Cómo, música, mi voz se suavizaba cuando no estaba a la defensiva. Y yo empecé a notarla a ella también. La forma en que me miraba ahora no era clínica ni curiosa. Era orgullosa y un poco tierna. No volví a ponerme la falda al día siguiente. No lo necesitaba, pero la doblé con cuidado, y no dejé de caminar como ella me había enseñado. Mi cuerpo recordaba. Mi respiración, música, se quedaba más tiempo en mi pecho. Mis manos, que antes siempre estaban apretadas o metidas en los bolsillos, ahora se movían, música, libremente como si finalmente me pertenecieran. Nunca lo definimos. No necesitábamos. Algunas cosas no necesitan nombres de inmediato. Todo lo que sé es que una vez que sientes ese tipo de gracia, gracia real, la que te hace sentir que ya no estás preparándote para la vida, música, no puedes dejar de sentirla. Y no quiero. Ni ahora, ni nunca.